Dijo Hosana, la palabra de Dios, ¿os acordáis? ¿Cuándo fue? En la entrada para Jerusalén, el domingo de Ramos, muy bien, pues se cantaba esto: Hosana, Hosana en lo. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto. Hosana, Hosana. Hosana en lo alto, bendecimos su nombre, llenos de gratitud, te exaltamos, Señor y Dios, Hosana en lo alto, gloria, gloria. Gloria al Rey de Reyes, gloria, gloria, gloria al Rey de Reyes. Bendecimos su nombre, llenos de gratitud, te exaltamos, Señor y Dios, Hosana en lo alto. Amén. Llenos de gratitud, bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor y Dios, Hosana en lo alto. Muy bien, vamos a pasar al tiempo del estudio bíblico. Último estudio perteneciente a la serie de estudios de la creación, de cosmología, que yo titulé Cosmología de andar por casa. Por lo menos he intentado que esa cosmología no sea muy complicada, sino que podamos entender un poquito la realidad de la creación, la realidad de un creador, la realidad del universo en el que nos movemos, en el que vivimos. Y hoy vamos a hablar acerca de la creación de Dios en términos de respuesta, porque debemos responder ante lo que Dios ha creado y considerarnos a nosotros mismos también creación de Dios. También tenemos algo que decirnos a nosotros mismos. Y tenemos que asumir una serie de responsabilidades y de compromisos que tienen que ver no solamente con el cuidado medioambiental, con el cuidado ecológico, que ahora está muy en boga, como podéis ver en muchos de los canales de televisión, a raíz del encuentro internacional que va a haber en Madrid sobre el cambio climático, sino también en el sentido moral y ético que nos provoca la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos como buenos administradores, como buenos mayordomos. Por eso hoy vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a hablar de que la creación de Dios merece nuestra respuesta. Y para entender esto, en primer lugar, tenemos que tener claro que la creación, ¿a quién pertenece? Al Señor. Al Señor, a Dios, ¿vale? La creación pertenece a Dios, o nos pertenece a nosotros. ¿Qué es lo que veis en el día a día? Vemos que la gente piensa que la creación pertenece a Dios o que la creación es posesión unívoca de las personas. Las personas. Las personas creen que el mundo es suyo. Hay muchas personas que creen así, que creen de esa manera. Pero nos dice el Salmo 24, del 1 al 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre sus ríos. Yo creo que esto nos deja bastante claro a quién pertenece toda la creación. Si lo pensamos bien, el ser humano por lo general quiere pertenecer a algo o pertenecer a alguien. Pero pertenecer a algo es pertenecer a algo menor que nosotros. Y pertenecernos mutuamente cuando los otros y nosotros somos imperfectos es peligroso. Pertenecernos mutuamente sabiendo que somos imperfectos puede crear una serie de catastróficas desdichas, como el libro del Lemony Snicket. Pertenecer al único que nos creó, sin embargo, y que nos ama, es la única manera segura de pertenecer. Y también es la manera más profunda de pertenecer a Dios. Porque cuando decimos que la creación pertenece a Dios, estamos diciendo que nosotros, como seres humanos, ¿a quién pertenecemos? A Dios. Porque nosotros estamos dentro de la creación, ¿recordáis? Nuestro significado
se halla en Dios. Y nuestro valor proviene de Dios. Esto ya lo vimos. Todas las cosas están adecuadamente orientadas en la medida en que están orientadas alrededor de Él. Todas las cosas están oportunamente relacionadas entre sí en la medida en la que están oportunamente relacionadas con Él. Es decir, si todas las cosas le pertenecen a Él, pensemos esto por un momento, entonces pueden ser coherentes. Si las diferentes cosas pertenecen a diferentes personas, entonces la creación estaría fragmentada y en disputa continua. Porque lo que tú tienes lo quiero yo. Por lo que tú dices que tienes o que tú, digamos, adquieres en propiedad, es algo que yo también ambiciono. Y así es como han pasado las guerras y los conflictos a lo largo de la historia, ¿verdad? ¿Por qué han sucedido los conflictos? Porque yo quiero lo que tú tienes. Pero si nosotros pertenecemos a Dios, esa pertenencia es la que realmente muestra la coherencia de la creación. Esta es la verdad de las Escrituras, una verdad que martillean una y otra vez las palabras de la Biblia. Salmo 95, versículos del 4 al 5. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Y en la ley judía, sin ir más lejos, la tierra no puede ser comprada. Los que ya hemos estudiado el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, nos daremos cuenta de que la tierra no puede ser ni comprada ni arrendada permanentemente. Ya lo dice Levítico 25-23, en esas leyes de la santidad. Porque la tierra mía es, dice el Señor, y vosotros, como forasteros y extranjeros, sois para mí. De hecho, lo que se estaba arrendando en los tiempos del Pentateuco, en los tiempos de Moisés, no era la tierra, sino el número de cosechas antes del próximo año jubilar, cuando la tierra revertía, es decir, regresaba a la familia que originalmente la había ocupado, ¿recordáis? La ley del jubileo. ¿Vale? La tierra no podía pertenecer per secula seculorum a una determinada familia, sino que esto, en un momento dado, iba de nuevo a volver a manos de los auténticos, digamos, herederos. Cuando el gobierno americano se ofreció a comprar tierra a los nativos indios americanos, esto es una curiosidad, pero también es muy interesante para reflexionar, el jefe, un jefe que se llama Seattle, igual que la ciudad de allí, del mismo nombre, el jefe nativo indio dio un discurso en el que se reseña la réplica a esta oferta del gobierno americano de comprar la tierra. Les dijo lo siguiente: ¿cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? La idea es extraña para nosotros. Si no poseemos el frescor del aire o el salto del agua, ¿cómo podéis comprarlos? Muy interesante esto, ¿verdad? Digamos, esa perspectiva de los nativos americanos de que la tierra no es propiedad de nadie, que la creación no es propiedad de nadie. No se puede comprar ni vender. Claro, su desconcierto habría sido compartido por los antiguos israelitas, ya que la tierra, como bien nos dice la palabra de Dios, pertenece al Señor y todo lo que en ella hay. No es nuestra para que hagamos lo que queramos con ella, ¿verdad? Aunque algunos lo piensen. La creación no está ahí para que nosotros hagamos y deshagamos lo que queramos en ese medio tan precioso que el Señor nos ha provisto. No somos más que mayordomos que deben rendir cuentas de cómo la estamos usando. Por lo tanto, sabiendo esto, sabiendo que la creación es propiedad de Dios, es posesión de Dios, es importante que nosotros ahora respondamos ante esa creación. La primera manera que podemos tener de responder, de contestar, de comprometernos con esa creación que Dios nos ha entregado, es que la creación debe inspirarnos a ti y a mí maravilla. ¿En algún momento os ha inspirado maravilla la creación? ¿Habéis ido a algún paraje precioso, natural, en la que la mano del hombre prácticamente no ha intervenido? Yo he ido a lugares en los que te quedas absorto, ¿verdad? Te quedas pasmado. O en esas noches estrelladas, ¿no? en mitad de un lugar, digamos, más o menos desierto, donde la contaminación lumínica no está haciendo sus estragos, ¿verdad? Y ves toda esa miríada, ¿no? de estrellas, de constelaciones, precioso, ¿verdad? Te quedas asombrado.
Eso es lo que nos debe provocar. Esa es la respuesta que debe salir de nosotros. Expresar la maravilla. Fijaos, al final del libro de Job, ¿habéis leído alguna vez el libro de Job? ¿O conocéis un poquito la historia de Job? Muy interesante, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de predicar sobre Job, la verdad. A mí es que es un libro extenso, hay que hacerlo, hay que predicarlo poco a poco, como proverbios, pero es una historia magnífica, ¿no? Que nos enseña mucho. Pues al final de ese libro, cuando todos los participantes han dicho todo lo que tenían que decir, ¿quién habla al final? Habla Dios, ¿verdad? Habla Dios. Ha dejado que Job haya hablado, ha dejado que todos los amigos, o amigos entre comillas, algunos de ellos, de Job hayan comentado que el resultado de su situación es seguramente porque algo bueno no ha hecho. La cuestión es que al final Dios habla. Y Dios contesta a Job desde la tormenta y lo lleva a una especie de tour visionario de la creación. Es precioso. Ese apartado es precioso de Job. Precioso. Yo os lo recomiendo que lo leáis. Job capítulo 38 al 41. ¿Vale? No lo vamos a leer ahora porque son bastantes versículos, pero os animo a que en casa podáis leerlo. Job 38 al 41. Pues esa cita bíblica del 38 al 41 es un bombardeo de preguntas diseñadas por Dios para demostrar a Job lo minúsculo que es desde su perspectiva y cuán total es la de Dios. Pero por otro lado, Dios también está aplicando la belleza de su creación en el dolor de Job. Lo introduce imaginativamente a los lugares secretos de nuestro mundo, a algunos de sus habitantes más extraños. Fijaos de lo que hablan estos capítulos: de las estrellas, de las constelaciones, de las profundidades oceánicas, de las cabras monteses, de los asnos salvajes, del avestruz y del caballo, del águila y del halcón, de misteriosas criaturas como el Behemoth y el Leviatán, las cuales pueden ser en la actualidad pues como una especie de hipopótamo o hipocodrilo, otra vez representaciones simbólicas del caos o de los poderes políticos. Pero es precioso como Dios le dice: mira, Job, o mirad, chicos, ¿de qué estáis hablando? No sabéis de lo que estáis hablando. No tenéis ni idea de por qué pasan las cosas. La cuestión es que hay un autor, David Atkinson, que escribió un comentario sobre este libro, el libro de Job, que se titula El mensaje de Job, y cita oportunamente a un gran escritor del siglo XVII llamado Thomas Traerne. Y fijaos lo que dice, es precioso. Por un acto de entendimiento, por tanto, estate presente ahora con todas las criaturas entre las que vives, y escúchalas en sus seres, en sus obras, adorando a Dios de forma celestial. Como dijimos en un momento dado, habéis probado a permanecer en silencio mientras la naturaleza sigue su curso a vuestro alrededor. Es precioso. Es lo que está diciendo aquí. Algunas de esas criaturas, vocalmente, otras en su ministerio, en su servicio, todas ellas natural y continuamente, nunca sabrás qué tienes si no vas por ti mismo y caminas en medio de ellas. Nunca sabremos del poder de Dios, de la belleza del Señor, nunca sabremos de lo mucho que nos ama a ti y a mí si no somos capaces de caminar por la naturaleza, esa naturaleza virgen, esa naturaleza todavía no mancillada, y poder comprobar de qué manera todo está absolutamente coordinado, que no hay error en todo lo que sucede a tu alrededor, que todo tiene su tiempo, que cada pájaro, que cada reptil, que cada mamífero, que cada criatura de Dios tiene un papel necesario en lo que es el rol, digamos, de toda la creación. Además, nos dice Atkinson en este comentario que quizás es por eso que Dios toma a Job para este viaje, ese viaje por toda la creación, para mostrarle su majestad en las obras, para sacarlo de su ensimismamiento, para distraerlo de su miseria, para ampliar los horizontes de Job a la majestad creativa y dadora de la vida de Dios, y especialmente para permitirle a Job verse a sí mismo desde una nueva perspectiva. Job, aquí es donde tu corazón descansará, está diciendo de alguna manera al Señor, en hallar tu propio lugar dentro del panorama de los propósitos de Dios para su mundo. Porque el ser humano, por defecto, casi siempre piensa que es el ombligo del mundo, ¿verdad? Cuando uno tiene un problema, parece que su problema es el más grave de todo el mundo, ¿verdad que sí? Y hacemos por que todo el mundo lo vea. Pero el Señor, cuando trata con Job, le está diciendo: tú eres una mota de polvo.
¿Tú crees que la vida y el universo orbita alrededor de ti? ¿Que todo está a tu servicio? No. Tú tienes que ver cuál es tu lugar delante de la majestuosa y esplendorosa obra que yo he creado para que vean tus ojos. Puedes levantar tus ojos de las cenizas y ver la gloria de Dios en su creación. Entonces podrás vislumbrar de nuevo cómo disfrutar del mundo. A veces podemos ayudar a personas desgraciadas. Podemos ayudarlas a acercarse más a Dios desde las profundidades de su depresión. No enseñándoles doctrina, eso no es lo que necesitan en ese momento, ¿verdad que no? No es lo que necesitan en ese momento. No necesitan que les prediquemos el mejor sermón del mundo en ese instante. No podemos pretender que cuando una persona está hundida en su miseria, demostremos lo erróneo de sus caminos, condenándolos de alguna manera o criticando su manera de vivir, sino que cuando esas personas se encuentran en una situación de depresión, debemos caminar con ellos alrededor de un jardín, de un parque, llevándolas a ver una catarata, a dejarles ver un amanecer o un atardecer, ayudándoles a recuperar el disfrute del mundo. Eso es muy hermoso, hermanos. La belleza y la maravilla, y esto es algo que está comprobado por los psicólogos y los médicos, la belleza y la maravilla son absolutamente terapéuticas para personas que lo están pasando mal. Además de que la creación nos debe provocar a la maravilla, la creación de Dios debe también ser disfrutada. Pero disfrutada bien, ¿vale? Porque hay gente que disfruta haciendo destrozos, eso no es la cuestión. Nos dice 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma, y aquí viene lo que hoy se celebra en muchos sitios, con acción de gracias. Nuestro trabajo, ¿cuál es en relación a la creación? Es recibirla con gratitud. Gracias, Señor, por la creación. Y para recordarnos y capacitarnos para ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado el sábado. Bueno, a los judíos les dio el sábado, nosotros en este caso ahora lo celebramos los domingos. Un día en el que podemos adorar al Creador, un día en el que podemos disfrutar también de la creación. Es un día que Dios ha hecho para eso precisamente, para tener un pequeño trozo de tiempo y espacio, para poner pausa y respiro en nuestras vidas vertiginosas, porque, hermanos, no estamos aquí en este mundo solo para hacer cosas religiosas, ¿verdad? Estamos aquí para disfrutar de todo lo que la creación nos puede ofrecer, de un modo en el que respetemos su integridad y la sostenibilidad de la creación. Estamos aquí para vivir vidas humanas de manera plena, y la creación es algo que también nos aporta muchísimo de la revelación, porque en definitiva la creación, ¿qué es sino la revelación general de Dios? Un vicario anglicano, se cuenta una historia, un vicario anglicano una vez asistió a una conferencia de clérigos y queriéndose alejar de su compañero de habitación para ver un partido de fútbol, subió subrepticiamente, sin que nadie se diese cuenta, a su habitación solamente para encontrarse que su colega obispo también estaba allí, viendo también el partido. Y en el intervalo, mientras estaban viendo el partido, discutieron por qué eran los dos únicos allí que estaban viendo el fútbol. Y llegaron a la conclusión de que debían ser los dos únicos con una doctrina suficientemente madura de la creación. Fijaos, la creación debe ser disfrutada. A veces nos empapamos, nos involucramos demasiado en muchos programas eclesiales, muchas actividades frenéticas dentro de nuestra congregación, pensando que esa es la manera en la que tenemos que vivir. Pero el Señor nos ha dado la creación para que también en esa creación sepamos adorarle. Podemos decir de alguna manera que la creación, un entorno, un paisaje, un horizonte, una playa, se puede convertir perfectamente en una capilla donde nosotros podemos glorificar a nuestro Padre Celestial. Yo lo creo así. No sé si vosotros pensáis así, o lo habéis hecho en alguna ocasión. Si no, probadlo. Probadlo y veréis cómo la presencia del Señor también está allí, para darnos a entender que no todo es el templo, no todo es la iglesia, no todo es la muchedumbre, sino que también necesitamos momentos de soledad, momentos solitarios en los cuales reflexionar y contemplar la magnitud del amor del Señor a través del universo. Físicamente debemos deleitarnos en la creación. Los cristianos somos llamados a vivir vidas agradecidas, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor es producto de un Dios que nos ama.
Además, también otra manera que tenemos de responder a la creación es meditar sobre la creación. Considerad los lirios del campo. ¿Recordáis estas palabras? ¿Quién dice estas palabras? Jesús, ¿verdad? Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 28. Considerad los lirios del campo. ¿Lo hacéis vosotros? ¿Lo consideráis? Pensáis por un momento, ese bichito, esa flor, esa planta. Pensáis por un momento, ese atardecer, ese cielo estrellado. A veces no consideramos los lirios del campo ni consideramos absolutamente nada. Estamos demasiado ocupados haciendo otras cosas, cosas que son muy dignas, cosas que son muy importantes, nadie lo niega, pero estas cosas no nos dejan tiempo para hacer las cosas que nos dijo Jesús que hiciéramos. Debemos inclinarnos sobre las cosas de la creación para ponderarlas, para meditar acerca de ellas. Yo creo que es así la mejor manera que se tiene de hacer ciencia. ¿Recordáis a Newton? A Isaac Newton, sí. Isaac Newton. ¿Recordáis la historia de cómo descubrió supuestamente la ley de la gravedad? ¿Cómo la descubrió? Le cayó algo en el carro. Le cayó una manzana del árbol, ¿verdad? Estaba él sentado allí, pues, sus cosas, ¿no? Sus pensamientos, simplemente pensando sobre cómo hacer sus cálculos, y resulta que le cayó la manzana en la cabeza y dijo, menos mal que es una manzana y no es algo más grande. Y es una manera de hacer ciencia. Él hizo ciencia a través de esa pequeña anécdota. Así es como se escribe también la mejor poesía. Cuando uno ve, ¿verdad?, el esplendor de una mañana o una noche preñada de estrellas y de constelaciones, así como se hace la mejor poesía y como sugiere Jesús, así es como se vive una buena vida, teniendo delante de sí a la creación. También la creación, hermanos, debe ser explorada. Génesis capítulo 2, versículos 19 al 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Este pequeño pasaje, me parece que no tenga mucha importancia, es importantísimo para el mandato científico que Dios da a los seres humanos. Dar nombre a los animales, ¿qué significa? Significa involucrarse, significa observar a cada animal de cerca, ¿verdad? Viendo cómo las diferentes partes del reino animal encajan juntas y se relacionan unas con otras. En otras palabras, la labor científica de clasificación, más conocida como taxonomía, para dar el término científico, surge aquí precisamente, de este acto simple, parece sencillo, de Adán, viendo cómo todos los animales vienen a él, y él a cada uno de ellos les da un nombre. Y además no solo podemos, en palabras del astrónomo del siglo XVII, Johann Kepler, pensar pensamientos de Dios sobre él, sino que también es nuestro llamamiento ser observadores, ser exploradores, ser experimentadores. Es parte de la tarea humana. La humanidad debe ser la mediadora del orden, tal como dijo el gran teólogo escocés Tom Torrance. El secreto del universo o su significado se abre a través de la interacción del ser humano con ella. ¿Cómo podemos averiguar para qué sirve este animal, o qué es lo que hace, o qué plan, digamos, tiene Dios para esa criatura dentro del orden, dentro de la coordinación, dentro de la armonía de la creación? Pues la única manera es involucrándose, es observar, es investigar, es explorar. Notemos cómo Dios no solo ofrece esa tarea científica a los seres humanos, sino que también respeta sus resultados. Fijaos que hemos leído que el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Dada la clase de nombres que algunos padres dan a sus hijos, ¿vale? Porque esto es otro cantar, ¿verdad? Dios estaba arriesgándose un poquito con el hombre cuando le dijo, mira, tú eres de que poner nombres a los animales, a las plantas, a las criaturas, que yo voy a poner delante de ti. Porque hay unos padres que ponen unos nombres a los hijos que van, fijaos, ¿no? La cuestión es que Dios estaba arriesgando un poco. Pero entonces nos damos cuenta de que Él es la clase de Dios que, habiéndonos dado a nosotros como seres humanos libertad,
no nos detiene en el momento en el que hacemos algo que Él desaprueba. Y en la iniciativa científica nos anima a ver nuevos enlaces, a hacer nuevas conexiones, a pensar pensamientos que son provocativos, pero no limitados al orden que Él mismo ha dado a la creación. Podemos ser, y de hecho somos, creativos. Científicamente y en cualquier otro campo somos creativos, gracias a Dios. Y es por eso por lo que tenemos a nuestra disposición hoy día todos los avances científicos, farmacológicos, tecnológicos, que nos ayudan a vivir de una manera mucho más holgada, ¿verdad? Nuestra creatividad, por supuesto. Ahí es donde entran problemas éticos, que van a ir surgiendo con el paso de los años y que también como Iglesia y como pueblo de Dios tenemos que seguir también tratando. Nuestra creatividad necesita ser responsable y rendir cuentas. Porque a veces por querer ser innovador, a veces se transgreden o se traspasan determinadas líneas que éticamente no están en consonancia con la palabra de Dios. Y hay mucha gente que lo hace, por ejemplo la clonación de seres humanos, por hablar de otras cosas. La cuestión es que la creatividad del ser humano debe rendir cuentas experimentalmente, debe rendir cuentas moralmente, pero lo que no cabe duda es que el Señor nos ha dado ojos entusiastas, nos ha dado mentes curiosas, nos ha dado el deseo de explorar y de preguntar, y Él quiere que usemos todo esto en orden a entender e interactuar con el rico y complejo universo en el cual nos ha colocado. Por lo tanto, podemos decir que la tarea científica es parte del llamamiento humano, y por lo tanto también quiere decir que la creación está ahí para ser explorada, para ser conocida, para saber más profundamente por qué Dios ha puesto a cada criatura en el lugar en el que se encuentra. También, y esto es algo que también está mal entendido por parte de la humanidad, es que la creación debe ser gobernada. El problema es que el tema de gobierno se ha traspasado a términos de esquilmar, de hacer lo que uno le da la gana con la creación, con la naturaleza, y eso no es así. En Génesis 1:26 dice que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad, muy bien, lo dice aquí, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es un mandato cultural que Dios nos da. Por lo tanto, estamos llamados a gobernar, estamos llamados a ejercer potestad, a sojuzgar lo que es la creación de Dios. A menudo, en el mundo antiguo, un rey o un emperador quería colocar una estatua en un pueblo, en una ciudad, como señal de su dominio. Conocemos muchos casos, ¿verdad? Sobre todo en la época clásica. La capital gobernaría en persona, pero en otras ciudades, lógicamente, pues su imagen representaba de alguna manera al gobierno en su nombre. Si estaba la estatua allí de César Augusto, claro, él tenía su residencia en Roma, pero claro, imagínate, no podía estar en todas las capitales o en todas las colonias que pudiese tener el Imperio Romano. Por lo tanto, ahí se solía poner en efigie una estatua, que puede ser de mármol, de bronce, etcétera, etcétera. La Biblia, fijaos, ve a los seres humanos como imagen de Dios, ya lo hemos leído, representando y ejerciendo el gobierno de Dios en su nombre. No nos hemos olvidado nunca de esto. Nosotros gobernamos la creación en su nombre. No la gobernamos para conseguir nuestros propios fines, sino que es para glorificar a Dios. En el cielo, el Señor reina en persona, ¿verdad que sí? Sobre la tierra, nosotros estamos para gobernar en su nombre, para que su gobierno pueda existir en los cielos como en la tierra. Debemos ser vicerregentes bajo Él y sobre el mundo, siendo gobernados por Él y sojuzgando la creación en su lugar. Pero, y eso es crucial, hermanos, que lo entendamos, la clase de gobierno que debemos ejercer sobre la creación es la clase de gobierno que Dios ejerce sobre nosotros. Esa es la clase de gobierno que quiere Dios que nosotros ejerzamos sobre la naturaleza. ¿Cuál es la clase de gobierno que Dios ejerce sobre nosotros? Sabéis, ¿verdad? Conocéis lo que es la soberanía de Dios, conocéis lo que es ser súbditos del Señor. ¿Cómo ejerce Jesús, por ejemplo, su liderazgo sobre sus discípulos? ¿Cómo les llama? Amigos. Les llama amigos, ¿verdad? Llamándolos amigos y no siervos, siendo su siervo y humillarse para lavar sus pies, muriendo por ellos. ¿Cómo ejerce dominio sobre la naturaleza?
el Señor? Pues retornándola al orden, cuidándola, sanando al enfermo, levantando a los muertos, deshaciendo todo lo que marchita la creación. Eso es lo que hizo Jesús. No existe explotación en el gobierno de Dios sobre nosotros, ¿verdad que no? ¿Tú te sientes explotado por Dios? Yo creo que más bien explotamos nosotros a Dios, que Dios nos explote a nosotros. No existe explotación en el reino de Dios sobre nosotros, por lo tanto no debe haber explotación en nuestro dominio sobre la creación. Nuestro dominio sobre la creación debe ser igual al de Dios: proteger, liberar, sanar, permitir el dominio de Dios sobre nosotros. En los milagros de la naturaleza de Jesús, ¿recordáis? Vemos este dominio sobre la naturaleza para el que fuimos creados, pero que hemos abandonado y perdido, convirtiendo nuestro dominio en algo dañino y en algo egoístamente explotador. Pero cuando miramos a Jesús en las páginas de los evangelios, vemos ese dominio adecuado siendo ejercido de nuevo. Ahí está el ser humano dominando la creación tal y como se suponía que debía sojuzgarla. Aquí está un ser humano que es totalmente obediente a su Padre Celestial, hablando de Jesús, y que por tanto haya que los vientos y las olas lo obedecen. Aquí está un ser humano, el Señor Jesús, ejerciendo dominio, el cual, como Colin Gunton definió en El Creador Triuno, es un llamamiento a ser y actuar de tal manera que permitamos que el mismo orden creado sea una respuesta de adoración a su Creador. Y este debe ser el modelo para nuestra interacción con el mundo natural, hermanos. A través de la oración, a través de la administración cósmica, imitamos y reflejamos el dominio gentil, el dominio fiel y el dominio autosacrificial de Dios en Jesús, el cual nos capacita a ti y a mí, a todas las cosas, a ser nada menos que plenamente nosotros mismos. Y por último, hermanos, la respuesta por excelencia ante la creación, más en los tiempos en los que vivimos, es que la creación debe ser cuidada. Cuidas del medio ambiente, cuidas de tu creación, de la creación que Dios ha puesto en tus manos, en la parcela que te corresponda, por supuesto. Nos dice Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Muy importante, ¿verdad? Vivimos para cuidar de la parte de la creación que Dios nos ha dado, donde Dios nos ha colocado. Este es un mandamiento de Dios, no es una sugerencia, ¿verdad que no? No es una alternativa, no es una opción. Se trata de un mandamiento para nosotros. Ese es nuestro llamamiento como creyentes. Él creó, Él ama y valora la creación, y por lo tanto tú y yo, como hijos de Dios, hemos de amarla y valorarla nosotros también, y mostrar lo que hacemos por cómo la tratamos. Fijaos, hay un autor que a mí me encanta, se llama John Stott, que ya falleció, que dice lo siguiente: las personas cristianas deberían seguramente haber estado en la vanguardia del movimiento por la responsabilidad del desarrollo, a causa de nuestras doctrinas sobre la creación de la mayordomía. Dios creó el mundo, lo sustenta, ha comprometido sus recursos para nuestro cuidado. Su interés personal por su propia creación debería ser suficiente para ser y para inspirarnos a ser igualmente conscientes. Más aún, no podemos amar y servir de verdad a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, si al mismo tiempo estamos destruyendo su desarrollo, estamos consintiendo en su destrucción, o incluso estamos ignorando las circunstancias mermadas de su desarrollo en la que muchas personas están condenadas a vivir. Porque mucha gente, pues voy a hacer un vertido ilegal en el Mar Menor, nadie se va a enterar. De todas maneras, como esto es un vertido aquí perdido, y como no veo a la persona a la que le va a afectar de alguna manera, o al animal que le va a afectar, pues la verdad, como dice que el que no ve, el que no siente no padece. Pues así sucede muchas veces. Yo creo que me perdonéis por ser severamente práctico aquí, pero me parece que si no somos prácticos en este punto de cuidar la creación, no seremos fieles. Necesitamos construir buenas prácticas de desarrollo básicas en nuestras vidas cotidianas. Necesitamos estar seguros de que los detergentes que usamos en nuestros lavavajillas y lavadoras se rompen fácilmente en componentes no tóxicos. Necesitamos dejar de preguntarnos si nuestros viajes en coche son realmente necesarios, porque a veces viajar en bici o incluso ir andando a los sitios es más limpio, más barato, más sano y frecuentemente más rápido. Podemos recibir asesoramiento energético para nuestro hogar.
Podemos hacer campaña en nuestros lugares de trabajo, en nuestras propias iglesias, para ser responsables en términos de desarrollo. Podemos hacerlo. De hecho, es nuestro llamamiento. Estas son solo unas cuantas cosas que podemos hacer sin demorar. El punto es que necesitamos vivir lo que profesamos vivir. Eso es muy importante. No decimos que tenemos que vivir el Evangelio. El Evangelio también tiene que ver con la creación. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el universo que Dios ha creado. Necesitamos reflejar el amor del Creador por su mundo. Necesitamos preguntarnos si alguien que echa un vistazo a nuestros hogares y a nuestros estilos de vida sería capaz de decir que creemos en el intrínseco valor y propósito de la creación. O en la práctica vivimos como si no hubiese una persona tras esta, o ningún valor o propósito tras la creación. O pensamos como si Dios no estuviese ahí, detrás de las bambalinas de la creación, sino que la creación está ahí para nosotros, para que nos abastezcamos de ella, sin pensar en un futuro, sin pensar en las repercusiones de nuestros actos y buscando siempre nuestro beneficio y nuestro interés, antes que cuidar y ser responsables con el medio ambiente que Dios nos ha entregado. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta? No sé qué os ha parecido esta serie de estudios sobre cosmología. ¿Os ha gustado? A lo mejor con demasiado hay que darles una vueltecita más después en el audio. ¿Qué pensáis? He intentado hacerlo más asequible dentro de lo que es el tema, Hay que estudiarlo. se han escrito libros bastante voluminosos sobre estos breves temas, ¿no? Hemos dado ahí, pasado un poquito por encima de estos temas que son importantes en cuanto a la creación de Dios. Muy bien, pues ¿tienen alguna? Emilio, perdona, ¿puedes contarnos algo así sobre? Es que me gustó el capítulo de Job. ¿Puedes contarnos algo así en breve? No. ¿Qué le pasaba a Job? Bueno, ¿qué le pasó a Que Job? pasara tanta mala racha, digamos. Pues para eso hay que leer el libro de Job. El primer capítulo. Sí. En el primer capítulo te cuenta la historia un poquito de lo que es el hecho y después las diferentes explicaciones que tanto él intenta, digamos, extraer de su situación, como las aportaciones de sus amigos, que la verdad es que mucho favor no le hacen, y después la respuesta de Dios. Pues viene la respuesta de Dios y después de la respuesta de Dios viene la bendición, es decir, ya viene la reconstitución, ¿no? Digamos el regreso, ¿no?, a la prosperidad que él había perdido, pero multiplicada. Una restauración. Yo te recomiendo que lo leas, calma. Sí, yo lo leía hace años, pero Es un libro que contesta a la pregunta ¿por qué a personas buenas les pasan cosas malas? ¿Por qué a mí? Eso es, ¿por qué a mí? eso, yo muchas veces decía el libro de Job, me ha tocado. El libro de Job es, ya Porque os digo todo lo que que es una quieres joya. hacer y lo contrario a la zancadilla. Y quieres hacer el bien, el mal. Es una joya. Es una joya que yo la recomiendo. Yo pienso sobre ese libro, porque lo he leído bastantes veces. Estamos hablando de una persona correcta delante de Dios, lo hacía todo bien, pero yo pienso en este libro que Dios quiso tratar el corazón de Job, para que no se pensara que lo hacía todo bien. Muchas veces pensamos, yo lo estoy haciendo y nos ponemos por encima de lo que es Dios. Y Dios, yo creo que aquí quiso tratar su vida, quiso mirar y ver que verdaderamente él no era el que lo hacía, sino que Dios sostenía todo aquello que tiene en su corazón. Es lo que yo pienso. Sí, bueno, ahí hay mucha tela que cortar, Es lo que yo pienso. porque también está la intervención de Satanás por otro lado, como haciendo entender que a veces las situaciones negativas o las crisis personales no son el resultado de un pecado previo, sino que Satanás ataca a todo el mundo, y más todavía a los que son creyentes, a los que son fieles al Señor, pues con más razón, ¿verdad? Toda esa escena en la que aparece allí Satanás para decirle, mira, ese siervo tuyo tal, que te quiere tanto y tal, pero si le apretamos las tuercas, No es rico. si le apretamos las tuercas un poquito, ya verás como ya no es tan ferviente en su adoración a ti. Y eso es algo que nos pasa también a los creyentes. Sí, por eso digo. Y esas crisis nos ayudan, como ayudó a Job, para saber exactamente que no depende de él,
depende de la gracia de Dios. Una de sus frases, perdona, una de sus frases que me quedó de hace muchos años es que dice, ¿qué vamos a recibir de Dios? Solo lo bueno. Eso se lo dijo, es la verdad que lo no. bueno, lo malo, dice que el nombre de Dios sea bendecido. Eso se lo dijo a su esposa, ¿verdad? ¿Recordáis? Se maldice a Dios y muérete. Y dice, hombre, recibiremos lo bueno del Señor y no... Pero eso de recibir lo malo, esa es la mentalidad, digamos, hebrea. Y la mentalidad que había en aquellos tiempos es, si tú eres rico, poderoso y tienes prosperidad, es porque eres buena gente, el Señor ve con buenos ojos tu trayectoria y te bendice. El que comete un pecado, el que está inmerso en un hábito pernicioso, esa persona pues está abocada a la miseria. Pero ese es el pensamiento que tenía Job, que después, a lo largo del libro, se va a dar cuenta de que las cosas no son así. De hecho, Jesús también trata ese tema cuando le comentan, ¿no?, los discípulos a Jesús. Mira, esta persona que está ciega, ¿por qué ha sido? ¿Porque ha pecado él? ¿O porque han sido sus padres? Entonces Jesús les dice, mira, que esto no tiene nada que ver con esto. De cambiar, digamos, ese paradigma que existía de que la miseria, la enfermedad, digamos, la malformación tenía que ver con el pecado previo. Entonces Jesús dice, que eso no funciona así. Entonces hay un cambio de paradigma muy importante que también es súper interesante ese pasaje. Muy bien, pues la semana que viene vamos a comenzar una nueva serie de estudios en 2 de Timoteo con el título No es fácil. Es una cosa que dice siempre Sol, que siempre me ha llamado la atención, ¿sabes? Que es el propio de Cuba, cuando dice no es fácil, como diciendo esto no hay por dónde cogerlo, esto no es sencillo, no es fácil, ¿no? Entonces, claro, es difícil, y ya lo veréis. Si leéis la segunda epístola de Pablo a Timoteo, veréis cuál era el estado moral de Timoteo, que no era precisamente el más feliz y el más satisfactorio, y él era pastor de una iglesia, de Éfeso, ¿verdad? Pues el primer estudio será el 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y vamos a hablar de avivar el fuego. Porque cuando dice avivar el fuego ya os imagináis cómo estaba Timoteo, ¿no? ¿Cómo estaba el fuego de Timoteo? En brasas y tirando ya mucha ceniza ya. Tizones. Así que eso lo comentaremos, ¿de acuerdo? Si queréis esta semana para leer esos primeros versículos del capítulo 1 de 2 de Timoteo. Muy bien. Pues terminamos. Todos los días dándole gracias a Dios, dándole hasta el próximo domingo, con dominical. Ya sí que ya tiramos ya dentro del texto de Primera de Reyes, ¿de acuerdo? Así que animo que también ya tengáis con la lectura hecha. Y tendremos después comida fraternal. Recordad que después del culto tendremos comida fraternal. Los cumpleañeros del mes de noviembre nos hemos unido y queremos pues compartir con vosotros nuestra alegría. Cristina, Loles, Abraham y un servidor. Así que disfrutar. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. Que el Señor os bendiga y hasta el domingo a las 11.